Hola a todos, espero que estén muy bien. Este video es el desarrollo de la ayudantía número 4, que fue esta ayudantía adicional que les comenté el viernes que íbamos a agregar para alcanzar a ver todos los temas y que tuviesen eh, ahí ejercicios de lo que nos faltaba, que era más que nada la parte de regresión lineal o de asociación de variables también con un pronóstico. Y nada, vamos a revisar ahora la resolución. Yo les subí la pauta, bueno, el lunes temprano a primera hora, así que espero también que si ya lo revisaron, hayan podido ver también si su desarrollo había estado bien. Si no, la idea es que en este video lo podamos ver y si es que no han intentado hacer los ejercicios antes, este es el momento para que lo pausen y que intenten hacer los problemas antes de que revisemos la resolución. Ya, entonces vamos a partir. Tuve un pequeño problema con la tableta gráfica que utilizo para hacer los desarrollos como en vivo, así que vamos a tener que ir revisando la ayudantía por encima con la resolución. De todas formas, igual voy a intentar explicarles algunas cosas que creo que son importantes, aunque sea con el mouse, pero en general vamos a ir revisando la pauta y, y bueno, revisando y comentando los temas. Ya, el problema uno dice así. La siguiente tabla presenta los datos de una muestra de las ventas diarias de una distribuidora de helados y la temperatura máxima de cada día. Se quiere investigar si las ventas se relacionan con la temperatura para tener el inventario necesario dependiendo del pronóstico del clima. Y aquí básicamente empezamos a hablar del tema de la relación entre variables. Este fue uno de los ejemplos que yo les di el viernes cuando empezamos a hablar de esto, que está súper relacionado con las tablas bivariadas, está relacionado con los distintos, bueno, con el coeficiente de asociación lineal, con la covarianza, hay varios conceptos que entran aquí en juego. Lo importante que sepan es que nosotros vamos a estar en el caso en el que queremos encontrar la relación entre variables y vamos a analizarlo al menos para variables que sean cuantitativas. Ya podría ser discreta continua, discreta discreta, continua continua, pero al menos que tengan esa característica porque así vamos a poder calcular los indicadores que nos permiten encontrar la asociación entre las variables. Ya el siguiente paso de eso viene siendo el tema de la regresión lineal, que es ya también algo que vamos a ver aquí. Entonces aquí nos dan dos variables que son la temperatura en grados Celsius y las ventas diarias en litros. Entonces me están diciendo que como estas variables se midieron conjuntamente, estos valores de acá, 22 y 416, 26 y 481, son pares ordenados. Es decir, son valores que están como de esta forma. Por ejemplo, si nosotros viéramos los valores en la muestra, veríamos que están así. Hay un X y un Y. Ya, este sería mi X y 1, acá estaría mi X y 2 y así sucesivamente hasta el último x sub i sería n. Ya, entonces, em, como estos valores son pareordenados, no puedo ordenar una variable y la otra no, por ejemplo, no las puedo mezclar ni empezar a mover los números. Puedo sí analizar las variables de forma individual y sacar todos los indicadores relacionados a la temperatura, su media, su promedio, todo, lo mismo con las ventas diarias, pero entendiendo que al momento de analizarla en conjunto, tengo que mantener estos dos valores de acá juntos. Ya. Entonces, nos dice la primera pregunta. Elabora una gráfica de dispersión y comente. A primera vista, ¿existe una asociación entre ambas variables? Ya, vamos a ver entonces qué es una gráfica de dispersión. Acá ya está hecha la gráfica de dispersión, así que se las voy a explicar mientras la vamos viendo. La gráfica de dispersión es una gráfica en la cual ustedes van a colocar las variables en el eje Y y en el eje X, ambas variables. Ya no tenemos el gráfico, por ejemplo, con el histograma, en donde en el eje Y teníamos las frecuencias acá, como cuántas veces se repetía el dato, sino que acá vamos a directamente graficar los valores que toma la variable en conjunto. Entonces, en el eje X no es necesario que yo parta del cero, de eso va a depender de cada par de datos, o sea, hay datos que pueden ser partir desde 1 millón hacia arriba, entonces no es necesario que yo parta desde el cero hasta llegar a 1 millón. Acá voy a partir desde el 18 porque revisando los valores de la temperatura, veo acá que el valor mínimo, bueno, lo veo acá mejor dicho, veo que el valor mínimo es 19. Entonces ya el 18 me vale bien para partir. Ahí obviamente es importante tener la misma escala para todos los valores que están acá abajo, que acaban de 2 en 2, que no tiene por qué ser la misma escala de los valores que van a ir en el eje Y, que acaban de 100 en 100, por ejemplo. Son variables completamente diferentes. Una son litros y la otra son grados Celsius. Ya, entonces el gráfico de dispersión es simplemente poner los pares ordenados que habíamos visto, estos XY,
que teníamos así, los vamos a ir graficando en eh, en el- en este cuadro. Entonces, por poner un ejemplo, este valor de acá, que es el que está ahí justo con el 22, es este par ordenado que teníamos acá, el 22 y el 416. Entonces, 22 en el eje X, 416 acá. Básicamente es eso. Y vamos a poner todos los puntitos sobre este gráfico. Ya, entonces, ¿cuál es el objetivo de hacer este gráfico? El objetivo es poder revisar si existe alguna tendencia en los puntos. Nosotros vemos acá que los puntos nos están indicando que hay una tendencia bastante clara. Esta tendencia me dice que a medida que los valores van aumentando en el eje X, es decir, para allá, los valores en el eje Y también van aumentando. Es decir, a mayor temperatura hay mayores ventas. Eso podría parecernos intuitivo, de hecho, es decir, mayor temperatura debería haber la gente debería necesitar refrescarse, por ende va a haber una mayor venta. Pero esto es una interpretación de nosotros, no necesariamente es lo que nos digan los datos. Entonces, si bien las variables podrían sonarnos de algún tipo de relación entre ellas, no tenemos que presumir de antemano que una cosa va a ser la otra. Ya, entonces, podríamos decir que sí hay cierta tendencia, como dice acá, de una relación positiva. Entonces, la relación positiva era esta relación en la que si una variable aumentaba, la otra también, y si disminuía, también lo hacía la otra. Ya, entonces eso era simplemente la primera pregunta, el gráfico de dispersión. Luego la siguiente pregunta nos decía, determina y concluye respecto a la covarianza entre ambas variables. En la ayudantía anterior calculamos la covarianza, pero lo hicimos a partir de una tabla o sea, una tabla bivariada. Ahora lo vamos a hacer a partir de la muestra. Ya, entonces, como tenemos los datos y la muestra, me voy a saltar directamente a la fórmula de la covarianza. La fórmula de la covarianza es esta de acá. Eso no era lo que quería hacer. Ahí sí. La fórmula de la covarianza para datos dispersos es esta. Entonces, ¿qué me dice esta fórmula? Me dice, la covarianza de X e Y es, como es una covarianza muestral, vamos a dividirla en n-1 y es simplemente la multiplicación que hay entre cada dato menos el promedio de esa variable por el dato de la otra variable menos el promedio de esa variable. Siempre entendiendo que este x de acá y este y de acá están juntos porque son de los pares ordenados. Entonces, por eso acá, si hacemos el ejercicio, lo primero es, bueno, nosotros tenemos que definir cuál es x e y, por cierto. Acá lo definimos. La temperatura va a ser mi variable X y mi variable Y va a ser las ventas diarias en litros. Es importante acá que tengamos en cuenta que la temperatura y la venta y las ventas diarias son dos variables que se relacionan, como habíamos dicho, y que por ende tienen, si vamos a hablar de relación, tenemos que definir cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. La variable independiente es la X, que es la variable que no se ve afectada, y la variable dependiente o variable respuesta es la variable que se va a ver afectada por el comportamiento de la variable x. Entonces acá nosotros ya estábamos presumiendo que había una relación entre que la temperatura va a afectar las ventas. Nosotros podríamos hacer el análisis al revés perfectamente. Lo vamos a dejar ahora así, como x e y si más adelante en alguna pregunta nos pidieran hacerlo al revés, vamos a tener que tener claro que lo definimos como x temperatura y ventas diarias como y. Entonces, esto nos va a servir para ordenarnos con la fórmula. Entonces, como X es temperatura, el promedio de X es el mismo promedio que hemos sacado toda la vida, sumar todos los datos y dividirlo por el total, y me da 29,9. Y el promedio para Y es lo mismo, todos los datos y divido por 10. Tengo los dos promedios. ¿Por qué me servían los promedios? Porque los tenía que ocupar acá, en la fórmula, en esta parte de aquí. Ya, entonces, como ya tengo los promedios, vamos a ir haciendo la covarianza. Me dice la covarianza de X e Y, aquí está el 1 partido en n-1. Este n no es la cantidad de datos que ustedes verían acá, por ejemplo, y dijeran, ah, acá hay 20 datos, porque hay 10 en la temperatura y 10 en las ventas diarias. No, es la cantidad de pares ordenados que hay. Este es el primero, este es el segundo, y así sucesivamente con todos, y este es el décimo. Entonces son 10 pares ordenados. Por ende acá es 1 partido en 9, el n-1. Ya, vamos a borrar aquí. Entonces mi covarianza es 1 partido en 9. Después acá tengo mi primer par ordenado. Este es mi primer X y este es mi primer Y. Si se fijan, son los que estaban acá. 22 y 416. Entonces, 22, que era de los grados,
menos el promedio de los grados, 22,9 que estaba calculado más arribita, 29,9 perdón. Aquí debería ser 29,9. Hay un pequeño error. Ya. Pero es el promedio. Y en el caso del 416 es menos 567,9. Vamos a arreglar eso después en la pauta. Ya, entonces, al hacer toda esta suma, que sería en este caso esto de acá, haríamos la suma y después dividiríamos por 9. Y con eso me darían los 872,1. Entonces, ¿qué debo concluir yo con ese 872,1? Lo primero que me tengo que fijar es el signo. Veo que es mayor a cero. Entonces, como es mayor a cero, nosotros como vimos en la última ayudantía, significa que hay una relación directa entre ambas variables. Ya una relación en la que si una aumenta, la otra disminuye. Esto ya lo habíamos visto en todo caso, lo habíamos advertido con el gráfico de dispersión acá. Pero siempre es bueno tener em, esa guía y hacerlo también de una forma numérica. Ya, entonces eso es lo primero. Si hubiese sido cero, hubiese sido una relación nula, y si hubiese sido menor a cero, hubiese sido una relación inversa. Lo importante y que lo quiero recalcar acá es que este 872 por sí solo no me dice nada más que lo que acabo de decir, que hay una relación, que hay evidencia de relación, pero no me dice si es buena, si es mala, si es alta o si es baja. Solo me está diciendo que existe. Y eso es porque este 872 o el número que ustedes obtengan de la covarianza, y que también esto se aplica para cuando uno estudia la varianza, ese número depende de la magnitud de los datos. Entonces, si mis datos son números grandes, por naturaleza de la variable, la covarianza o la varianza van a ser números grandes. Si son bajos, van a ser números decimales incluso, o con muchos decimales, pero eso no tiene por qué implicar que sea mayor o menor la relación. Si nosotros queremos realmente saber la relación, tenemos que pero me refiero, midiéndola, tenemos que calcular el coeficiente de correlación lineal de Pearson, que es el R sub xi, que lo vamos a calcular también más adelante. Ya, sigamos. Eh, Sacar eso y vamos a subir un poquito. A ver la pregunta número C. Considere el modelo I es igual a beta 0 más beta 1 por xi más un error con i igual desde 1 hasta n y estime la recta de regresión simple a partir de la muestra e interprete los coeficientes del modelo en el contexto del problema. Ya. Estimar la recta de regresión simple. La regresión simple es una recta que pasa por encima de la nube de los datos y que se ajusta de una manera muy precisa, de la mejor manera posible, para que represente de la mejor forma esta nube de los datos. Miren, lo vamos a ver. Esto sí se los quería mostrar como bien, bien gráfico. A ver, voy a llevarme este gráfico para acá. Y voy a compartir esta otra. Creo que ahí se está viendo ya. Ya. Entonces, si yo ahora aquí pego el gráfico, ya. Esto es lo que les quería explicar. Si nosotros queremos representar una recta que pase de mejor forma por esta nube de puntos, nos vamos a encontrar con un problema. Ese problema es que hay infinitas rectas que pasan por esta nube de puntos. Y cuando digo infinitas, es de verdad infinitas. Por ejemplo, miren lo siguiente. Aquí, ya. Esta recta de acá pasa por la nube de puntos. Y yo podría decir, sí, la verdad es que se ajusta bastante bien a los puntos. Pero alguien podría venir y decirme, sí, pero yo creo que esta en verdad se ajusta mejor. Otra persona podría decirme, no, yo estoy seguro que tiene que ser esta de acá. Y así podríamos seguir toda la noche hablando de rectas que se ajustan y que pasan por estos 9 puntos. Incluso unas que sean
claramente no las mejores, pero que también pasan por algunos puntos, que podría ser, por ejemplo, una así. Entonces nos encontramos con el problema de que tenemos infinitas rectas que pasan por la nube de puntos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que existe? Es un método que se llama mínimos cuadrados ordinarios. Ese método hace que nosotros encontremos matemáticamente la mejor recta posible para ese conjunto de los datos que tenemos ahí. Entonces, ¿cómo se hace eso? Esto, a ver, ustedes no tienen que hacer la parte matemática, ustedes simplemente van a tener que aplicar las fórmulas para encontrarla, pero tenemos que partir de la idea y de la base de que cualquier recta, quizás como ustedes se lo enseñaron en el colegio, tiene esta forma. A mí por lo menos me la pasaron así. Y es igual a mx más n, donde decíamos que m era la pendiente de la recta y n era el intercepto que tenía con el eje y. ¿Cierto? Entonces yo si tenía una recta de esta forma, yo decía, ah, ya, mi M es la pendiente que va a haber acá, va a ser esta de acá, tut, y M, perdón, y N va a ser el corte que va a haber con el eje Y, que de hecho va a ser un poco más abajo porque recuerden que esta escala parte desde el 18 y no desde el cero, pero sería como por acá, atrás. Y esa es una recta, esa es la ecuación de una recta. Entonces, claro, nosotros podríamos estimar esta nube de puntos con otros modelos que no fueran rectas. Podríamos hacerlo con otros modelos, logarítmicos, exponenciales, pero para el caso de la regresión lineal, vamos a hacerlo con una recta. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la mejor pendiente y cuál es el mejor intercepto para ajustarme a la nube de puntos? ¿Por qué la pendiente y el intercepto? Porque esas son las cosas que yo tengo a mano para para poder mover esta nube de puntos, o sea, perdón, esta recta, miren. Vamos a borrar esto aquí. Ya. Y si yo tengo, ya, si yo tengo, por ejemplo, esta recta, si yo ajusto su pendiente, que sería hacer este movimiento, para arriba o para abajo, puedo encontrar nuevas formas de estar sobre los puntos. La idea es que la recta esté lo más cerca posible de todos los puntos. Y también, si yo quisiera, puedo subirla o bajarla. Es decir, voy variando el intercepto en el eje Y, que es el que está acá. Entonces esas son mis dos herramientas, subir o bajar la recta y cambiarle la pendiente, que sería esta de acá. Entonces, cuando yo tengo esas dos herramientas, es cuando aparece la ecuación del y es igual a beta cero más beta uno, que no es nada más ni nada menos que otra recta, solo que ahora a la pendiente m le vamos a llamar beta cero y perdón, al intercepto le vamos a llamar beta cero y a la pendiente m le vamos a llamar beta uno. Eso es todo. Por eso aparece ese modelo del y es igual a beta cero más beta uno por x. Me está diciendo que los valores de i, que por cierto, este i de acá son valores que están sobre la recta, entonces van a ser unos i que van a tener un gorrito acá porque van a ser estimados, no reales, para cada valor de x. Ahí voy a tener una pendiente, una recta que a ser la mejor, va a ser la mejor recta posible por estos puntos. ¿Y cómo sé yo que es la mejor recta posible por esos puntos? Esto es la parte ya más matemática que, como les decía, no tienen que aprendérsela ustedes, pero la mejor recta, porque si ustedes ven acá, si esta recta representa mi estimación y este punto de acá representa el valor real, cuando yo tengo mi recta y mi valor real, se produce esta diferencia que está acá. Esa diferencia es lo que se llama el residuo. Voy a poner una R. Y como ven, acá las diferencias son, dependiendo del punto, van a ser muy diferentes, que son esas de acá. Son esos de acá. Todos esos son residuos. Ya. Hay una forma, una fórmula que es la de minimizar, como minimizaríamos cualquier función por ejemplo, en cálculo diferencial, minimizar esa distancia que hay entre el punto y la recta, o en otras palabras, minimizar la distancia que hay entre el valor real, que era el valor observado en el conjunto de los datos,
y el valor que está estimado en la recta. Cuando yo minimizo con esa función, aparece que la mejor pendiente es beta 1 y el mejor intercepto es beta 0. Y de ahí se desprenden las fórmulas del cálculo del beta 1 y beta 0, porque no es que ustedes tengan que hacer esa minimización en la prueba. Ustedes simplemente van a ocupar beta 0 y beta 1 y esa metodología de minimizar la diferencia que hay acá entre los puntos y la recta se llama mínimos cuadrados ordinarios. Ya, eso era todo lo que les quería decir respecto a de dónde salen estos coeficientes beta 0, beta 1, por qué los usamos y qué significan. Entonces, al final, vamos a tener este modelo de acá, que es una recta que se ajusta mejor a los puntos y que nos va a permitir estimar valores que no están observados en el conjunto. Por ejemplo, acá, claro, nosotros teníamos, no sé, el valor que habíamos visto acá, el 22 y el 416, porque lo tenemos acá. Pero ¿qué pasa si yo quiero estimar para el 24? Bueno, la recta me diría que para el 24 yo debería estimarlo más o menos ahí, porque ahí es donde pasa la recta. Para el valor del 36 lo debería estimar acá, porque ahí pasa la recta. Entonces, por eso esa recta que se ajusta mejor a los datos es la que representa mejor el comportamiento. Entonces, para cada valor de xy, yo tendría un y estimado, que es este y que tiene un sombrerito arriba. Por eso es un y estimado. Eh, y por eso, obviamente, como yo les decía acá, que la diferencia que se produce acá entre el valor y la recta es el residuo. Entonces, por eso la fórmula para calcular el residuo es la diferencia que hay entre el valor real, que sería el i sub i, que sería el puntito, porque recuerden que este puntito es xi, un valor observado real, menos la estimación, que sería la que está en la recta. Y como la recta era el i estimado, sería así. Tut, tut. Y eso me da el residuo, que el profe normalmente lo simboliza con una E. Creo que es así. Ya, suficiente entonces ahora de teoría. Volvamos a ver cómo era el desarrollo para encontrar esa recta en el caso del ejercicio que estamos ahora. Vale, entonces nos habíamos quedado en el cálculo de la covarianza. Luego tenemos que encontrar ahora los coeficientes de el beta 1 y el beta 0, que son los que habíamos visto. Beta 0 y beta 1 con unos gorritos arriba porque son coeficientes estimados. Ya, para el cálculo del beta 1 necesitamos tener la covarianza, que ya la calculamos anteriormente, y dividirlo por la varianza de la variable x, solo de la variable x, no de la variable y, varianza de la variable x. Luego, para el cálculo del beta 0, tenemos que tomar el promedio de i, de la segunda variable, de la variable dependiente, y restarle beta 1 multiplicado por el promedio de la variable x, o de la variable independiente. Entonces, por eso, para calcular beta 0, ya tenemos que haber calculado previamente beta 1. Y de acá ya viene simplemente el cálculo, o sea, covarianza de x y ya la teníamos de antes, partido en varianza. La varianza no la habíamos tenido, así que esa la tenemos que calcular, como calculamos cualquier varianza. Acá yo les dejé una observación que podría ser útil para que mejoren la precisión de sus cálculos, que es que como la covarianza implica un cálculo que lo habíamos visto acá, de toda esta suma de acá partido en n-1, y la varianza es lo mismo, también partido en n-1, ambos están partidos en n-1, como ambos están partidos en es lo mismo que si yo dijera solamente los numeradores de las expresiones que tienen al beta 1. Entonces no es necesario que hagan ese cálculo por n-1 y también pierdan un poco de precisión. Simplemente se reduce a este cálculo de acá. Entonces si ya habíamos calculado la suma de esto, lo ponemos acá arriba directamente y calculamos la de los x menos x promedio al cuadrado. Bueno, al hacer eso nos va a dar que beta 1 es 21,99 y ya tomaríamos ese 21,99 para reemplazarlo ahí y multiplicamos 21,99 por el promedio de x, 29,9, y nuestro beta 0 que es 567, o sea, perdón, nuestro promedio de y que es 567,9, dándonos un resultado de un beta 0 de 89,66, menos 89,66. Por lo tanto, teniendo ya beta 1 y beta 0, simplemente construyo y dejo el modelo expresado. Mi estimado, es decir, cualquier estimación que yo haga de la variable y, que no va a ser un valor real del conjunto de datos, sino una estimación, se va a comprender de
mi beta cero menos 89,66 más mi beta uno 21,99 por el valor X que yo quiera usar para estimar. ¿Ya? Eso es el cálculo del modelo de regresión lineal. Ya con eso queda nuestro modelo con nuestra recta que mejor se ajusta a los puntos. Luego me dice, a partir de la muestra, interprete los coeficientes del modelo en el contexto del problema. Ya, entonces el modelo, en este caso, vamos a volver un poco rápido a la pizarra solamente para explicar qué es nuevamente el beta cero y el beta uno, pero en términos del ejercicio. Vamos a borrar un poco acá. Ya. Si yo le acabo de decir que esta recta que está aquí es precisamente mi beta cero más beta uno por x, es decir, que es que esta recta tiene esta fórmula de acá. Si yo les acabo de decir eso, ustedes deberían ahora, con el contexto del ejercicio, que son las ventas de lado y la temperatura, eh, interpretar qué significa beta cero y beta uno. En términos simples, beta cero es el valor que habría de qué? De las ventas en litros, si es que el valor de acá, de x1, es decir, de la temperatura, fuese cero. Porque si nosotros acá reemplazamos este x sub i por cero, cero por beta uno, cero, me quedaría solamente esto de acá. Entonces ese sería el valor que habría teóricamente cuando la temperatura sea 0 grados. Teóricamente debería haber cuánto, porque si habíamos visto que el modelo era, habíamos dicho que era I estimado es igual a menos 89,66, 89,66 más 21,99x. Ya, entonces, si ese valor de x fuese cero, es decir, 0 grados, el valor de y sería menos 89,66, porque, bueno, ustedes deberían ser capaces de visualizar que acá la recta sigue hasta que llega a tocar y, bueno, pasa el eje para abajo y nos quedaría en el menos 89,66. Ahora, ¿eso en la práctica es real, es correcto? En el contexto del ejercicio no debería, a menos que, no sé, simbolizara quizás las pérdidas, pero no tiene sentido en realidad porque estamos midiéndolo en litros, no en dinero, entonces no tiene sentido. Y ahí es donde surge algo que teóricamente también tienen que tener claro. Súper importante también. Las estimaciones que nosotros hagamos de la recta van a ser válidas siempre o, así como digámoslo, son preferibles siempre en el intervalo de los datos. Es decir, si yo acá tengo una recta, esta recta debería ser para estimar todos los datos que haya entre los valores que están acá, entre el 38, que es el más grande, y el 20, que era el más pequeño. Perdón, 19 era el más pequeño. Cualquier valor de x por sobre o por debajo del máximo o del mínimo no debería ser considerada una buena estimación. O en otras palabras, nuestras estimaciones, para que sean fiables y para que sean correctas, o que sean cercanas, mejor dicho, a la realidad, deberían ser dentro del intervalo de los datos. Es decir, para cualquier valor que haya acá. Por ejemplo, para no sé, el 31, el valor 31, esta estimación que va a estar ahí, buena. El 35 va a estar ahí, bien. Pero si me pidieran para el 50, yo acá no tengo información de cómo se comportaban los datos, entonces no es una buena estimación. Ya, entonces el beta cero es el valor que habría cuando la temperatura es cero. Y el beta uno es la pendiente, ¿cierto? El beta uno representa el cambio que hay al agregarle una unidad más de temperatura. No sé si esto les sonará de cuando veíamos las derivadas. Bueno, es un poco lo mismo, es la constante o la razón de cambio que hay, eh, que también lo van a ocupar mucho en microeconomía y en otros ramos. Es eso, básicamente, un grado más de temperatura me suma 21,99 litros de venta. Eso es básicamente. Ya entonces es la pendiente de la recta de regresión. Ese es en el contexto del problema entonces la interpretación. Ya, volvamos a la pauta.
Aquí está lo mismo que les acabo de decir. Luego en la pregunta final decía, si el reporte del clima informa que habrá una temperatura máxima de 30 grados, ¿cuántos litros se venderían ese día? Vemos que el 30 está precisamente en el conjunto de los datos, en el intervalo, por lo tanto podríamos hacer una estimación, eh, digamos, eh, que sea correcta usando nuestro modelo de regresión. Entonces simplemente tenemos que reemplazar el 30 en el valor que tendría la x acá, que esos son los grados, y tendríamos 30 por 21,99 y a eso le tenemos que restar 89,657. Acá se me olvidó y lo dejé con todos los decimales, pero lo pueden hacer con el 89,66 y el 21,99 solamente. Entonces nos daría que la predicción es de 570,1 litros de helado de venta. Y bueno, eso es todo con el ejercicio, con el problema uno. Ya, pasando ahora al problema 2. El problema 2 es, vamos a revisar algo muy similar, pero a partir de una tabla bivariada. Porque por supuesto que podemos hacer esto lo mismo que hicimos antes a partir de datos agrupados. Dice, en una muestra de 20 empresas del sector financiero se obtuvieron los siguientes datos sobre el número de empleados y los ingresos anuales en miles de euros. Ya. Entonces dice, calcule los ingresos medios anuales. Nos dan una tabla. Y ojo con esta tabla, que tiene una particularidad que no es tan común en los ejercicios, en los certámenes, pero sí aparece y no nos debe confundir. Espero que la hayan notado cuando la estaban haciendo. Esa particularidad es que la amplitud no es constante entre los intervalos. Vemos que acá tenemos 5 a 15, amplitud 10, 15 a 25, amplitud 10, pero acá 25 a 45, amplitud 20. Lo mismo pasa con la X, que era el número de empleados, 10 a 30, 30 a 50, en eso tenemos amplitud 20, pero acá tenemos de 50 a 100. Entonces, tenemos esa primera diferencia. ¿Cómo nos va a afectar? No nos va a afectar mucho. Las marcas de clase siempre se van a calcular de la misma forma. Es el valor central. Acá va a ser 10, acá va a ser eh, 20 y acá va a ser 35. ¿Ya? Esa es la única diferencia. Acá las marcas de clase no aumentan de forma constante porque los anchos de los intervalos no son iguales. Ya, nos dice calcule los ingresos medios anuales. Esto es básicamente calcular la media de los ingresos sin que esté condicionado a ninguna clase de la otra variable, que son el número de empleados. Entonces, si tenemos los ingresos medios anuales, que es la variable i, que es la que está arriba, deberíamos ocupar la marginal de la variable i. ¿Cuál era la marginal? Era básicamente agregar todos los valores que están acá de las frecuencias como si no estuvieran separados en la variable x. Entonces acá vamos a tener entre 5 y 15, 7, entre 15 y 25, 3, y entre 25 y 45 vamos a tener 10 también. Entonces, para calcular el promedio lo haríamos como cualquier tabla univariada, entonces teníamos la marca de clase por la frecuencia de cada uno de los intervalos. Nos quedaría de esta forma. 7 por 10 serían estos 7 de acá por 10, que es la marca de clase, 3 por 20, estos 3 de acá por la marca de clase, y 10 por 35, estos 10 de acá por la marca de clase. Vemos que ahí no nos afecta y nos da entonces que la media marginal o la media de I es 24. Después nos pide determinar la mediana del número de empleados. La mediana del número de empleados, ahora de la variable X, no de la variable Y. También, si a ustedes les hace más sentido hacerlo con las tablas separadas, anótenla al lado, nunca hay problema con eso. Anoten ahí la marginal de la variable X en este caso, que era el número de empleados. Entonces, cuando vean la tabla van a encontrarse que entre 10 y 30 hay 8, entre 30 y 52, entre 50 y 100 hay 10. Bueno, acá se los dejo un poco también a que apliquen la fórmula que conocemos para calcular la mediana, ¿cierto? El límite inferior por la amplitud partido en la frecuencia relativa que hay en el intervalo donde está la mediana por 0,5 menos la frecuencia acumulada relativa que hay hasta la clase anterior. Ojo igual con esta, como les puse acá, justo en este ejercicio en particular, si vemos que son 20 datos y veo que entre 10 y 50 tengo 10 datos, que serían los 8 de acá más los 2 de acá, tengo 10 datos, esto queda mucho más claro en la marginal, solo que acá al no poder dibujar se ve un poco
eh, más abstracto, pero cuando hagan la tabla aparte se van a dar cuenta de que justo está la mitad hasta acá, hasta este intervalo de acá. Y como el 50 eh, sigue, o sea, como el 50 está como uno de los límites de la variable en este intervalo, nosotros podemos decir que hasta el 50 que está acá, porque esto recuerden, si bien no lo toma, nosotros podemos decir que desde el 50 hacia abajo está precisamente el 50% de los datos, porque están estas 10 frecuencias acumuladas de las 20 en total. Eh, eso. De todas formas, si lo hacen con la fórmula van a llegar a lo mismo, la mediana les va a dar 50, o sea, haciendo el cálculo les va a dar 50. Solo que acá uno también lo podía ver directamente con el gráfico, o sea, con la tabla. Ya, esto ya es cosas que habíamos visto, ahora vamos a aplicar lo de determinar el coeficiente de correlación lineal entre las variables. Como yo les había dicho anteriormente, nosotros no podemos medir qué tan buena es la relación entre dos variables solamente con la covarianza. Entonces, para eso existe el coeficiente de correlación lineal, porque el coeficiente de correlación lineal está estandarizado. Siempre va a ser un valor que va a estar entre -1 y 1. Entonces eso me permite, primero, decir que si se acerca bastante al 1 o al -1, va a ser una muy buena relación, ya sea directa o inversa, pero va a ser muy buena. O si es que es 0, es porque realmente no hay relación. Entonces, vamos a calcular. Vamos a calcular eh, acá abajo. Entonces dice calcular el coeficiente de correlación lineal. ¿Cómo se calcula? Es la covarianza entre x e y partido en la desviación de x por la desviación de y. Ven que se parece mucho al cálculo del beta 1. El beta 1 era la covarianza dividido en la desviación estándar de x al cuadrado o varianza de x. Acá son las desviaciones estándar de cada uno. Entonces teníamos, bueno, calculado de acá, de la pregunta 1, el promedio de la variable y, que es la variable de los ingresos anuales. Ya no las definí al inicio porque ya venían definidas en el problema. Ya, entonces tenemos el promedio de y calculamos el promedio de x ocupando la marginal. Eso es lo mismo que habíamos hecho anteriormente en otros casos. Sería el 20 por 8, 40 por 2 y 75 por 10. Entonces eso me da 49,5. Ya, tengo mis dos promedios. Eso me van a servir para calcular la covarianza y las desviaciones estándar. La covarianza, cuando es a partir de una tabla, lo vimos en la ayudante anterior, pero se los dejo acá también explicado de nuevo. Como dice la fórmula, bueno, yo dejé expresada la fórmula que tenía las frecuencias relativas, que son estas de acá, frecuencia relativa conjunta. Básicamente uno tiene que multiplicar la frecuencia relativa conjunta por la marca de clase de X, estas son marcas de clase, por la marca de clase de Y. Acá me faltó un puntito entre medio para que quedara 100% más claro, pero es lo siguiente. Acá, como está en frecuencia relativa conjunta, al final es este valor de aquí, el 6, dividido en el total, que es 20. Entonces sería 6 partido en 20 por 10 y por 20, más 2 partido en 20 por 20 por 20, más, bueno, 0 y bueno, todo lo demás, esto va a dar 0. Seguimos abajo. 1 partido en 20 por 10 más 40, más 1 partido en 20 por 20 más 40. Este va a dar 0, este da 0, este da 0 y finalmente nuestro 10 partido en 20 por 75 por 35. Eso fue lo que dejé acá expresado y al final ese cálculo les debería dar 284,5. ¿Ya? Entonces, bueno, me faltó una parte importante, que nosotros cuando hacemos toda esa suma de todos los valores que les estaba diciendo acá arriba, al final tenemos que restarle la multiplicación entre los promedios. O sea, toda esa suma que nos va a dar arriba, que es esta de acá, tenemos que restarle la multiplicación entre 24 y 49,5. Ya, y ahí sí nos da la covarianza de 284,5. ¿Qué significa la covarianza positiva? Bueno, lo mismo que habíamos visto arriba, hay una evidencia de una relación directa. Ahora vamos a ver qué tan buena es esa relación. Entonces, bueno, hacemos el cálculo de la desviación estándar de X y la desviación de Y, nada nuevo, esto es hacerlo a partir de las marginales.
que es la marca de clase, menos el promedio al cuadrado, sumo para abajo y divido por el total de datos, y me van a dar acá las dos varianzas. Estas son las varianzas. Y como el coeficiente era la covarianza dividido en las desviaciones estándar, saco la raíz de la multiplicación entre ambas, para que me quede la multiplicación entre desviaciones estándar. Y me va a dar 0,9498. Recuerden que este valor, el del coeficiente de correlación, lo máximo que me puede dar es 1. O sea que estamos bastante cerca del máximo. Y además es positivo, que nos reafirma la tendencia que habíamos visto de que si una variable aumentaba, la otra también. Entonces al final, bueno, acá dejé esta P que se pronuncia ρ, que es también en la otra forma en la cual se conoce este coeficiente, porque así también es una de las formas en las cuales lo pueden encontrar en varias partes. Ya, pero al final, el coeficiente de correlación es 0,9498. ¿Eso es alto o eso es bajo? En general, y esto es eh, como una, eh, como una guía un poco para que puedan interpretar estos resultados, pero no una verdad absoluta. Sobre 0,9 nosotros decimos que la relación lineal es buena, ya que es fuerte. Hay algunos cursos u otros profesores que podrían decir sobre 0,7 y ya es buena, pero definitivamente bajo 0,7 no da para decir que es buena. Ya, o sea, es que hay, pero de que sea buena, difícil. Yo les recomendaría que siempre, si es que se les pregunta si es buena o no, consideraran sobre 0,9 para decir que realmente es buena. ¿Ya? A menos que el profe en clase les haya dado otro criterio, pero al menos cuando yo di el ramo era así. Ya, entonces sabemos que la relación es buena. Luego nos piden obtener la recta que permita calcular los ingresos sabiendo el número de empleados. Eso es otra forma de decir lo mismo de obtener la recta de regresión. Entonces tenemos que volver a nuestro modelo de y es igual a beta 0 más beta 1 por x. Pero ahora el cálculo de beta 0 y beta 1 se hace a partir de la tabla. ¿Tenemos la covarianza calculada? Sí, la calculamos antes, la misma fórmula para el beta 1. Y tenemos la varianza, también la calculamos antes, que estaba acá arriba, 682,3. Entonces, al hacer la división nos da el beta 1, 0,4170. Y hacemos el cálculo del beta 0, ahora teniendo el beta 1 ya calculado, que era con los promedios, y nos va a dar 20, nos va a dar 24 menos 0, claro, y 3,358. Este era el valor. 3,358 aproximadamente. Entonces simplemente ponemos todo junto en el modelo y nos queda aquí el I estimado es igual a beta 0, 3,358, más beta 1, 0,417 por X. Y después nos preguntaba cuál debe ser el nivel de ingreso, que recordemos era la variable Y, cuando la variable X, que era el número de empleados, era igual a 60. Entonces simplemente aquí hacemos la estimación ocupando eh, el 60, reemplazándolo en el valor de X y haciendo las operaciones que nos darían finalmente 28,38 miles de euros, que era cómo estaba medida la variable. Eh, ya, entonces eso finalmente sería la parte final de la pregunta y con eso habríamos hecho el cálculo del modelo de regresión lineal simple a partir de datos dispersos y de datos agrupados con la tabla bivariada. Bueno, espero que les haya servido, que les haya aclarado algunas dudas y mucho éxito en su estudio. Les va a ir muy bien en el certamen. Cualquier cosa me preguntan en estos días previos al certamen. Que estén muy bien.